Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. La mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales efectivamente ha dictaminado recomendando la exclusión de esta Cámara del diputado Julio De Vido. Se trata del ejercicio de la potestad disciplinaria que tiene la Cámara. Potestad disciplinaria que, además de ser inherente a cualquier cuerpo colegiado, a cualquier cuerpo legislativo, en nuestro caso deriva directamente de la Constitución Nacional. En este caso en particular del artículo 66 de la Constitución Nacional, que contempla y regula distintas situaciones. En primer lugar, la posibilidad de que la Cámara corrija a alguno de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, la posibilidad de remover a alguno de los miembros por inhabilidad física o moral sobreviniente. En este caso particular de la remoción, en general hay coincidencia en que no se trata de una sanción, porque la causa de la remoción es ajena a la voluntad del legislador. Es decir, la incapacidad física o mental sobreviniente no es responsabilidad del legislador, por lo tanto la remoción no sería una sanción. Y por último, prevé el artículo la posibilidad de excluir a un diputado. Y aquí la Constitución, el artículo 66 de la Constitución, no establece causas, no establece razones, no fija de antemano cuáles serían los motivos para excluir a un diputado. Tan es así que hay amplia coincidencia en la doctrina constitucional, y esto además se ve reflejado en los antecedentes de exclusión de diputados o de senadores. Hay coincidencia en que la causa para excluir a un diputado, de acuerdo con el artículo 66, es absolutamente discrecional de la Cámara y del cuerpo. Cualquier causa puede ser motivo, puede ser fundamento para excluir a un diputado, en la medida, por supuesto, en que la causa sea grave y haya razonabilidad en la decisión del cuerpo. Pero lo cierto es que del artículo, de la doctrina y de los antecedentes queda bien claro que no hay causas prefijadas, sino que cualquiera que a juicio de la Cámara, que a juicio de nosotros, los diputados, tenga la suficiente entidad y la suficiente razonabilidad, puede determinar la exclusión de un diputado. Y de esto es de lo que se trata. Lo que se ha propuesto en los dictámenes de la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales es excluir al diputado De Vido. Desde nuestro punto de vista, y según está reflejado en el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la causa para la exclusión del diputado De Vido es la indignidad. Juzgamos que el diputado De Vido es indigno porque es el responsable político de grandes desaguisados cometidos desde el Ministerio de Planificación Federal, de grandes errores, por llamarlos de una manera leve, cometidos desde ese ministerio que han causado enorme perjuicio al Estado y a los argentinos. Inclusive, estas malas decisiones, para llamarlas de alguna manera, del diputado De Vido, tienen su correlato en las causas penales en las que está involucrado el diputado De Vido. El diputado De Vido está denunciado en más de 100 causas, imputado en 26 y procesado en 5. Algunos de esos procesamientos están firmes inclusive. Voy a leer, porque son muchos los delitos de los cuales se acusa al diputado De Vido en esas causas. Los delitos son, y tengan paciencia porque son muchos: descarrilamiento, accidente culposo, abuso de autoridad,
violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, defraudación contra la administración, aceptación de dádivas, cohecho, cohecho activo, estafa, daños agravados, estrago, asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, nombramientos ilegales, exenciones ilegales, encubrimiento y estafa procesal. Como se aprecia, son pocos los delitos del Código Penal que quedan fuera de las imputaciones y acusaciones que se le han hecho al diputado, que han hecho fiscales de la República al diputado debido, no que las hacemos nosotros. Es más, desde nuestro punto de vista, esta suma de imputaciones y de procesamientos hacen que la situación del diputado debido encuadre en el artículo 36 de la Constitución Nacional, artículo incorporado por la reforma constitucional de 1994 y que en el párrafo pertinente me voy a permitir leer. Dice ese párrafo: atentará asimismo contra el sistema democrático, atentado contra el sistema democrático, quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Es decir, desde nuestro punto de vista, a todas las imputaciones de índole penal que le han hecho los fiscales al diputado debido, se agrega la imputación concreta de haber atentado contra el sistema democrático de acuerdo con la previsión del artículo 36 de la Constitución Nacional. Pero nosotros no tenemos que juzgar la responsabilidad penal del diputado debido, y este es un punto importante. La responsabilidad penal del diputado debido la están juzgando los jueces de la República, que integran otro poder. Nosotros tenemos que juzgar otro tipo de responsabilidad, que es la que puede juzgar la Cámara y para la cual nos da potestad ese artículo 66 al que me referí antes. Nosotros tenemos que juzgar la responsabilidad política del diputado debido. Una cosa es la responsabilidad penal, que se rige de acuerdo con las reglas del Código Penal y de los códigos de procedimiento en lo penal, y otra cosa es la responsabilidad política. Responsabilidad que es la misma que se juzga cuando se juzga a cualquiera de los funcionarios sometidos a juicio político por la Constitución, y en este caso particular a un diputado. Y en ese sentido, nosotros no tenemos duda alguna de la responsabilidad política del diputado debido, porque no cabe la menor duda de que en el accidente de Once murieron 51 personas. No cabe ninguna duda de que en ese mismo accidente hubo alrededor de 700 heridos. No cabe ninguna duda de que los trenes que importamos de España y Portugal son chatarra, que no sirve para nada. No cabe ninguna duda que desde el Ministerio de Planificación Federal se le pagó a Lázaro Báez por caminos que nunca construyó. No cabe ninguna duda de que en Río Turbio se tiró la plata a la basura construyendo una usina que no genera electricidad, un tren que no funciona y una mina que tampoco produce. No tenemos la menor duda de que se pagaron enormes sobreprecios cuando se importó Fuel Oil de Venezuela. Y así podríamos seguir. Puede haber quien tenga dudas respecto de la responsabilidad penal del diputado, y esto, insisto, lo van a determinar los jueces cuando concluyan los procesos en trámite. Pero en cambio no hay dudas de la responsabilidad política del diputado debido, que dirigía un equipo de secretarios y subsecretarios que están todos, absolutamente todos, procesados, imputados o condenados en algunos casos, algunos presos. De manera tal que no nos cabe duda respecto de la responsabilidad política del diputado debido. Y por esa responsabilidad política y por esa circunstancia de haber atentado contra el orden democrático, de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Nacional, es que pedimos la exclusión del diputado debido. Más allá de discutir el tema de la responsabilidad penal y su diferenciación con la responsabilidad política, que es la única, y que quede bien en claro, que en esta etapa y en este
en esta decisión que tenemos que tomar, le achacamos y le indicamos al diputado debido, vamos a oír hablar a lo largo de la sesión del principio de inocencia, sobre el cual quiero decir algo. Ya voy a hablar de Patti, no hay ningún problema. El principio de inocencia... El principio de inocencia, en primer lugar, lo primero que hay que destacar es que no es absoluto. Y de esto dan buena muestra algunos amigos del diputado debido que están presos, como José López, Lázaro Báez y el contador Manzanares. Por otra parte, desde el punto de vista de la responsabilidad política del diputado debido, no tengo la menor duda que el diputado ha hecho añicos la presunción de inocencia por las razones que he explicado antes y por el hecho de que consideramos que atentó contra el sistema democrático de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Nacional. Y en este punto es importante tener en cuenta los antecedentes de esta misma Cámara. Esta Cámara, sin contar los episodios de 1880 con la federalización de Buenos Aires y el traslado del Congreso a Belgrano que determinó el apartamiento de muchos diputados, sin contar ese episodio, esta Cámara a lo largo de su historia ha excluido a 13 diputados. En ningún caso había sentencia penal, en muchos casos ni siquiera había procesamiento y sin embargo estaban involucrados en hechos que merecían reproche penal y a pesar de eso fueron excluidos los diputados. Y en este sentido me interesa citar de modo particular un antecedente del Senado, que es el caso del senador Ochoa, que era senador por San Luis y que, como posiblemente recordarán, votó 2 veces en una elección, lo cual por supuesto que está mal, pero al lado de las cosas que se le imputan al diputado debido parece una chiquilinada realmente haber votado 2 veces. En el caso del senador Ochoa, se discutió en el Senado la posibilidad de excluirlo o desaforarlo. Y lo importante del antecedente es que quien impulsó el proyecto que impulsó la exclusión del senador Ochoa era de la senadora Conti. Y la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales que aprobó ese dictamen era la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El diputado Ochoa no tenía condena firme, el senador Ochoa no tenía condena firme, tenía sí una condena de primera instancia, pero que estaba apelada, y él mismo se encargó de presentar en la Cámara la constancia de la apelación. A pesar de eso, a pesar de que no había condena firme, se lo desaforó al senador Ochoa porque se hizo efectiva la responsabilidad política del senador Ochoa. Y en ese sentido quiero leer 2 párrafos de ese dictamen de comisión propiciado por la que en aquel entonces era la senadora Conti y aprobado por la presidenta de la comisión, la expresidenta Fernández de Kirchner. En el punto 6º del dictamen se dice textualmente: si existen o no delitos, debe ser la justicia encargada de obrar y determinar en consecuencia. Es decir, quedaba claro que no hacía falta ni un pronunciamiento de la justicia, ni una condena firme, ni nada que se le parezca, porque la responsabilidad es distinta. Tal es así que más adelante, en el punto 13 del dictamen, refiriéndose a la aplicación del artículo 66 de la Constitución y a su interpretación, dice el dictamen que la apreciación de la posible causa de indignidad queda librada al criterio de la Cámara, sin otra limitación que la mayoría especial de 2/3 que se requiere para su aplicación. Es decir, que queda claro, o quedan en claro, algunas cosas importantes. En primer lugar, que la responsabilidad que nosotros tenemos que juzgar no es penal, eso lo hacen los jueces. Nosotros tenemos que juzgar la responsabilidad política del diputado debido. Queda claro también que la Constitución no establece una causa determinada o precisa
para que se genere esa responsabilidad política. Y desde nuestro punto de vista está claro, porque los hechos existieron y no hay dudas de que los hechos existieron, de que la responsabilidad política del diputado debido está configurada. Quedará en todo caso para ver en otra instancia y en otra circunstancia si a la responsabilidad política se le agrega la responsabilidad penal. Quiero referirme además a las mentiras del diputado debido, que por sí solas justificarían que lo excluyamos de esta Cámara, porque se refieren a su situación y a su actuación como diputado. Una de esas mentiras está en el descargo que el diputado debido presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada. Dice allí el diputado debido y firma que no se le atribuye haber recibido sobornos o pagos. Y esto es absolutamente falso. Lo que puede ocurrir es que el diputado no sepa que cohecho quiere decir coima en lenguaje vulgar, que cuando el Código Penal dice cohecho dice soborno. Tal vez eso él no lo sepa. Pero lo cierto es que en dos de las causas en las que está procesado, la causa Scanja y en la causa de la obra pública de vialidad, en las dos no solo está procesado por cohecho, sino también por enriquecimiento ilícito. De modo que es falso que no se le endilgue haber recibido sobornos o dinero indebido. Pero además de eso, hay 1, 2, 3, 4, 6 causas de aquellas en las que está imputado, pero todavía no está procesado, en las que también está imputado de cohecho, cohecho activo, aceptación de dádivas, enriquecimiento ilícito, etc. De modo que esta es una mentira que ofende a la Cámara y que justifica por sí sola la exclusión. Pero hay otra más, que también es grave, porque el diputado debido dijo aquí en el recinto el 23 de junio del año pasado, y volvió a repetir hace poco públicamente, que él nunca se había escudado en los fueros. Y eso es falso, porque como demostré en aquella sesión del 23 de junio, en una de las causas en las que se lo investiga y en las que el juez había ordenado el allanamiento de la vivienda del diputado debido, él presentó un escrito pidiendo que el allanamiento fuera dejado sin efecto por su condición de diputado y porque los fueros lo protegían de ese allanamiento. Tan es así que tuvimos que tramitar un proyecto de resolución que nos llevó casi 2 meses, al cabo del cual la Cámara aceptó finalmente y autorizó el allanamiento al diputado debido. De modo que a todo lo que tiene que ver con las cosas mal hechas en el Ministerio de Planificación, a todos esos delitos que se le imputan y que por sí justifican la exclusión del diputado debido, se le agrega además las mentiras en las que ha incurrido respecto de su condición de diputado, respecto de su desempeño como diputado, que reitero, desde mi punto de vista ofenden al cuerpo. El diputado debido, en su descargo, ese que presentó la semana pasada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que esta imputación que le hacemos es un vuelto. Me hizo acordar, por la diferencia, a lo que dijo Balbín en 1949 cuando fue desaforado por haber opinado mal del presidente. En aquella oportunidad dijo Balbín: si este es el precio que tengo que pagar por conducir este bloque, que es una reserva moral de la República, es barato. Fusilando me hubiéramos quedado a mano. Fíjense qué diferencia con el diputado debido, ¿no? Claro, el diputado debido habla de vuelto porque a lo mejor está pensando en esas tantísimas transacciones en las que ha estado involucrado, en las que, claro, lo que iba y venía era el dinero. Pero no, presidente, no se trata de dinero, se trata de honor. Y el honor de esta Cámara exige que el diputado debido sea excluido. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.